Antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir adelante. Tuve el día libre y estuvo frío y lluvioso todo el tiempo. Como la lluvia iba y venía, decidí quedarme en casa jugando videojuegos, haciendo mi rutina normal. Alrededor de las 5 la lluvia empezó a ponerse más fuerte y había algo de relámpagos a lo lejos. Preparé la cena y pensé que sería buena idea ver una película de terror, ya que el ambiente con la tormenta afuera encajaba perfecto. Apagué las luces y pasé las siguientes 2 horas en el sillón. La tormenta se puso peor con el tiempo, pero no hubo apagones ni nada. Para las 10 de la noche aún no tenía sueño, así que me levanté a estirar las piernas y rellenar mi vaso de agua. Justo cuando me giré hacia el pasillo, vi algo moverse, como una sombra en la pared. Fue súper rápido, solo un segundo, demasiado corto como para entender qué era o estar seguro de que realmente vi algo. Me quedé congelado por un momento y luego caminé hacia allá para ver, pero no había nada, solo un pasillo vacío. Tal vez fue el reflejo de un relámpago a lo lejos. Además, acababa de ver una peli de terror, así que quizá solo estaba sugestionado. Lo ignoré y me olvidé del asunto en menos de un minuto. Fui a ver la tormenta por la ventana. Los árboles se movían como locos y la lluvia prácticamente estaba inundando las calles. No es común que tengamos tormentas fuertes por aquí, así que siempre es interesante cuando pasa. Volví al sillón y puse YouTube para relajarme un poco antes de dormir. No estaba muy atento a lo que veía, más bien estaba como perdido en mis pensamientos, hasta que otra vez vi una sombra moverse en la pared detrás de la TV. Parecía como si algo detrás de mí se hubiera asomado por la esquina solo por un segundo. Giré la cabeza de golpe y miré hacia la entrada de la sala, pero no había nada. Me levanté y revisé bien toda esa área, pero no encontré nada. No entendía qué estaba pasando. Era como si solo estuviera viendo cosas, pero nunca me había pasado algo así 2 veces seguidas. ¿Acaso estaba cansado? No lo sentía así. Pensé que la peli de terror y la tormenta harían que fuera una noche tranquila, pero estaba muy lejos de serlo. Traté de convencerme de que no era nada, pero en el fondo tenía ese presentimiento de que sí lo era. Pasé otros 15 minutos en el sillón y luego decidí irme a la cama. Apagué la TV y subí las escaleras. Todavía no tenía sueño, y menos después de todo eso, así que decidí meterme a la ducha para relajarme un poco. Estuve bajo el agua unos 5 minutos, cuando, de repente, un golpe fuerte retumbó por toda la casa. Fue violento, sonó súper fuerte y sentí la vibración en el suelo. Me quedé helado. Cerré la llave del agua y me vestí rápido. Al apagar el agua, la casa quedó en completo silencio. Un silencio tan perturbador que sentía mis oídos zumbando. Caminé lentamente hacia el pasillo y bajé las escaleras. Pasé por la sala y fui a la cocina. La puerta trasera estaba colgando apenas de la bisagra de arriba, completamente abierta, y había astillas de madera esparcidas por el suelo. Las otras 2 bisagras parecían haber sido arrancadas de la puerta de madera. Corrí a mi cuarto y llamé al 911, encerrándome en el baño. Todo el tiempo que esperé a la policía, pensé que había alguien conmigo dentro de la casa. Pero cuando llegaron y revisamos bien, nos dimos cuenta de algo escalofriante. La puerta no había sido forzada desde afuera. Al contrario, parecía que alguien la había abierto desde adentro con tanta fuerza y rabia que al chocar contra la pared, arrancó los tornillos de la puerta. Eso significaba que quien fuera que estuvo en mi casa toda la noche no entró, sino que salió. Seguramente las sombras que vi eran esa persona moviéndose en la casa, esquivándome justo cuando volteaba a ver,
No tengo idea de cuánto tiempo estuvo ahí ni qué hacía exactamente. Pero lo que más me asusta es cómo destrozó la puerta al irse, como si estuviera frustrado. Desde esa noche, nunca volví a dormir bien en esta casa. Esto fue el invierno pasado. No recuerdo exactamente cuándo, pero sé que nevó mucho esa semana y apenas salí de casa por eso. Trabajo en lo que creo que se llama híbrido, a veces desde casa y otras en la oficina. Pero como estaba nevando tanto, me quedé en casa toda la semana y trabajé desde un escritorio pequeñito en mi habitación. Mi casa era pequeña, de una sola planta y con solo 2 habitaciones. Ese día me levanté, hice café y me puse a trabajar. Básicamente, me quedé en mi escritorio hasta las 8 de la noche. Afuera hacía viento y nevaba sin parar. Cuando por fin me levanté, hice la cena. Limpié un poco la casa y luego salí a bajar los botes de basura a la acera. Mientras caminaba de vuelta a la puerta de entrada, noté que la nieve al lado izquierdo de mi casa se veía extraña. En todos lados estaba acumulada de manera uniforme, pero ahí algo claramente la había movido. Me acerqué para ver mejor y enseguida me di cuenta de que eran huellas de zapatos en la nieve. Eso me preocupó un poco, porque estaban demasiado cerca de mi casa, no solo por la zona. Seguí las huellas hasta el final del lado de mi casa, pero de repente desaparecían. En la última parte, parecía que alguien había estado caminando en círculos por un rato, justo afuera de la ventana de mi habitación, donde yo había estado trabajando. Me dio escalofríos. O sea, hacía frío, viento y estaba nevando. ¿Qué hacía alguien caminando por ahí? ¿Y por qué justo en mi ventana? Por suerte, tenía las persianas cerradas, pero igual se podía ver un poco a través de las rendijas. Justo al otro lado de la ventana estaba mi escritorio. Así que esa persona pudo haber estado viéndome todo el día. Traté de no pensar demasiado en eso. Entré a casa y me calenté un poco. No sabía qué hacer al respecto. Obviamente ya no había nadie ahí, así que no podía hacer nada. Seguí con mi noche y me fui a la cama como a las 11. Antes de dormir, revisé la ventana una última vez. La nieve había cubierto todas las huellas y no había más nuevas, así que me sentí más tranquilo. Revisé 3 veces que la ventana estuviera bien cerrada con seguro y me acosté. A la mañana siguiente, lo primero que hice al despertar fue ir a la ventana a revisar de nuevo. En cuanto vi lo que había afuera, me desperté por completo de golpe. Había huellas frescas en la nieve otra vez. Me puse la chaqueta y las botas lo más rápido que pude y salí corriendo. Las huellas eran casi las mismas de la noche anterior y otra vez llegaban hasta el costado de mi casa, justo debajo de mi ventana. Miré alrededor, pero la nieve cubría todo y no había rastro de nadie más cerca de mi casa. Volví adentro y llamé a la policía, pero al número de emergencias no urgentes, solo para reportar lo que estaba pasando. Sabía que no podían hacer mucho, pero, al menos, si algo más pasaba, ya tendrían el registro. Después de eso, tuve que ponerme a trabajar, aunque me pasé el día revisando la ventana cada cierto tiempo. Poco a poco, la nieve fue cubriendo las huellas y no vi nada más. Salí del trabajo a las 8 otra vez, así que ya estaba oscuro y hacía un frío horrible. Me levanté del escritorio y fui a la ventana. Moví un poco las persianas y vi que la nieve estaba intacta. Sentí un alivio enorme. Pero justo cuando estaba soltando las persianas, mis ojos bajaron y mi corazón casi se detuvo. El seguro de la ventana estaba abierto. No podía creerlo. Lo había revisado 3 veces la noche anterior y no lo había tocado desde entonces. Con la mano temblorosa,
Agarré la manija y probé abrir la ventana. Se deslizó con facilidad. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Alguien la había desbloqueado la última vez que estuvo ahí, lo que significaba que fue en medio de la noche. ¿Cómo no lo escuché? ¿Y entraron a la casa? Retrocedí lentamente y me deslicé hacia el pasillo. Miré cada rincón mientras avanzaba despacio hasta la puerta principal. Agarré mis llaves, me puse las botas y salí corriendo al coche. Desde ahí llamé a la policía y me quedé esperando en la entrada. Aun si hubiera querido irme, mi coche no iba a poder salir con toda la nieve. Pasaron 10 minutos que se sintieron eternos hasta que llegó un oficial. Entró a revisar la casa y el tiempo parecía ir en cámara lenta. Cuando pasaron casi 5 minutos, supe que algo estaba mal. Entonces, el oficial salió, pero no venía solo. Traía a un hombre esposado. Los dos estaban cubiertos de sangre. Claramente habían forcejeado. El oficial me dijo que el tipo estaba escondido en un armario del pasillo y que cuando lo encontró, lo atacó. El hombre tenía unos 45 años y un aspecto simplemente aterrador. Tenía esa mirada de pura maldad. No sé qué estaba planeando hacer, pero lo que fuera claramente era peligroso. No quiero ni imaginar qué habría pasado si todo esto hubiera durado un poco más. Estaba visitando a mis padres durante las vacaciones de primavera. Era la primera vez que probaba Airbnb, ya que la ciudad a la que iba era pequeña y los alojamientos ahí eran bastante baratos. Hice un viaje de 2 días en coche y llegué justo cuando el sol se estaba poniendo. Al estacionarme en la entrada y sacar mis cosas del auto, miré alrededor del vecindario. Había algo raro en el ambiente. Estaba demasiado oscuro y no había movimiento por ningún lado. No había farolas en la calle, nadie caminando ni pasando en auto. Lo más extraño era que la casa de Airbnb en la que me estaba quedando era la única con las luces encendidas. Y ni siquiera era tan tarde. Casi todas las demás casas estaban completamente a oscuras, excepto por 1 o 2 que tenían una luz encendida. Quizás así eran las cosas por aquí. No lo sabía. Entré a la casa, desempacando mis cosas sin ningún plan para esa noche, más que descansar del largo viaje y ponerme cómodo. Comí algunos bocadillos y puse una película en la habitación. Pasaron un par de horas, serían como las 9 o 10 de la noche, cuando escuché algo afuera del cuarto. Pausé la película y esperé unos segundos. Luego lo escuché de nuevo. Alguien estaba golpeando la puerta principal. De inmediato revisé mi celular por si el anfitrión me había llamado o enviado un mensaje. Pero no tenía nada. Me levanté y bajé hasta la puerta. Y en todo ese tiempo, la persona no dejó de golpear. Parecía que realmente necesitaba algo. No era solo un vendedor o algo así. Abrí la puerta y vi a un hombre de unos 30 años, con un gorro negro de invierno y una camisa de franela roja, algo desgastada. Cuando me vio, pareció confundido. Le dije, «Hola», y él sonrió de manera incómoda antes de volver a ponerse serio. Murmuró algo en voz baja, se dio la vuelta y se fue caminando. Me quedé ahí parado en shock, mirándolo alejarse hacia la carretera. Cerré y aseguré la puerta sin saber qué pensar. ¿Por qué alguien tocaría insistentemente, solo para luego no decir nada y marcharse? Quizás se equivocó de casa y le dio pena admitirlo. Volví a la habitación y el resto de la noche fue tranquila. A la mañana siguiente, me levanté temprano y salí a ver a mis padres. Pasé el día con ellos hasta las 6 de la tarde, cuando regresé al Airbnb. Como estaba cansado, me tiré en la cama, puse la tele y me relajé. Pero alrededor de las 9 de la noche, otra vez escuché los mismos golpes en la puerta principal.
Esta vez, más que confundido, me sentí preocupado. Revisé mi celular de nuevo, pero no tenía ningún mensaje. Caminé con más cautela hacia la puerta y miré por la mirilla. Era el mismo tipo de la noche anterior, con la misma ropa. Esta vez solo entreabrí la puerta y le pregunté qué necesitaba. Su reacción fue casi idéntica a la anterior, pero ahora parecía más sorprendido, como si realmente no esperara verme otra vez. ¿Está todo bien? ¿Buscabas a alguien?, le pregunté. El tipo me miró con una expresión vacía y respondió en un tono monótono. No. Luego se dio la vuelta y se fue. No tenía ni idea de qué estaba buscando o a quién esperaba ver, pero ya empezaba a darme mala espina. Regresé a la habitación y dejé la puerta abierta para poder escuchar mejor. Algo en todo esto me parecía demasiado raro. Unas horas después, ya tarde en la noche, apagué las luces y me dormí. Pero desperté en plena madrugada. Todo estaba en completa oscuridad y silencio. No sabía por qué me había despertado, hasta que empecé a escuchar algo afuera, como un susurro. De repente, sonaron unos golpes en la puerta, pero esta vez eran fuertes y agresivos. Me levanté de la cama y caminé hacia el pasillo. Los golpes eran tan intensos que hacían vibrar la casa. Mientras me acercaba, vi algo moverse por una de las ventanas. Cuando miré hacia la puerta, ahí estaba otra vez el mismo hombre, pero esta vez, en la oscuridad detrás de él, había alguien más. Alguien que claramente estaba escondiéndose. Sentí como la adrenalina me recorría el cuerpo. Me di la vuelta para ir por mi teléfono, pero en ese momento me encontré con otro hombre mirándome fijamente desde la ventana trasera. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la habitación, pero en cuanto lo hice, escuché pasos, muchos pasos, corriendo alrededor de la casa. No eran solo 2 o 3 personas, parecían al menos una docena. Mientras llamaba a la policía, escuchaba cómo intentaban abrir todas las ventanas y puertas de la casa. Fueron unos minutos interminables en los que solo podía quedarme encerrado, escuchando cómo rodeaban la casa y trataban de entrar. Pero entonces, escuché sirenas en la distancia. En cuestión de segundos, todos desaparecieron. La policía llegó y contactó al anfitrión del Airbnb, pero su reacción fue extraña. Más que preocupado, parecía molesto por el incidente. Nunca se supo exactamente qué pasó ni quiénes eran esas personas. Después de tanto tiempo, lo único que puedo suponer es que alguien que se había hospedado antes en el Airbnb conocía a esos tipos. Tal vez pensaban que él seguía viviendo ahí, y cuando me vieron, se confundieron. O quizás estaban enojados con la persona que había estado antes y pensaron que lo estaba escondiendo. O simplemente estaban locos. El anfitrión también era algo raro, así que no me sorprendería si ese grupo tenía algún problema con él y encontraron su dirección. Cualquiera que haya sido la verdadera razón, nunca la sabremos.